Que el Señor les bendiga, bienvenidos al podcast Rescate. Es nuestro primer podcast, vamos a estar haciendo esto cada semana. Para nosotros es algo muy especial. Esta es una iniciativa que estamos realizando con el Ministerio Vencedores. Vamos a estar realizando este podcast donde van a venir muchos invitados, personas también cristianas, pastores, gente en alabanza. Van a venir muchas sorpresas. Para nosotros es algo muy especial que ustedes nos estén viendo y la gente también que va a estar con nosotros, así que pónganse atentos, vienen temas muy buenos, muy interesantes que a ustedes les va a gustar, donde ustedes van a poder aprender un poco más y hablar también de lo que vamos a estar, de lo que el Señor nos va a estar diciendo y lo que vamos a estar recibiendo, así que ojo que este podcast se va a poner muy bueno. Todos los demás que vienen también van a estar muy buenos. Hoy es el primerito podcast del año 2022. Iniciamos con pie derecho aquí con todo el equipo. Así que, señores, tenemos un invitado especial. El día de ahora está con nosotros un líder de alabanza de un ministerio de aquí, de Iglesia Cristiana Peniel Santa Tecla. Lleva ya 18 años sirviéndole al Señor en esta parte de la alabanza. Tiene 30 años, es una persona pues que ya la van a conocer, hace muchas cosas y es impresionante cómo Dios la ha utilizado. Así que conmigo está el día de ahora Carlos Alberto Amaya. Dios le bendiga, profe. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cómo se siente estar aquí inaugurando el podcast, el primer podcast de Rescate? Bueno, siempre es una bendición poder... ¿Y dónde tengo que ver? En cualquier cámara. Porque todas están grabando. Sí, todas están grabando. Ok. Siempre es un privilegio poder empezar, participar en las cosas nuevas que se retoman o se inician. Entonces, creo que cuando algo nuevo surge es porque el Señor quiere usar eso para hacer cosas grandes y es una bendición poder participar de esos inicios, de los proyectos, de las cosas, una gente nueva y toda la cuestión. Excelente. Hermano Carlos, una pregunta. Siempre es interesante conocer esto. Son 18 años, una trayectoria bastante larga. Podríamos decir que mayor de edad ya en esto, pues ya tiene el DUI, podríamos decirlo. ¿Cómo fue el inicio? ¿Cómo fue que usted inició en esto de la alabanza? O sea, ¿qué alguien le dijo a usted? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Lo sintió? ¿Cómo fue? No, yo creo que lo he compartido en otras ocasiones. Nunca de pequeño me vi en esta área o en ninguna de las cosas que se hacen hoy. Fue algo muy sencillo, no es una gran historia. Algunos pensarían gran testimonio. Es algo muy práctico, muy sencillo. Estando en la iglesia de las primeras donde estuve, bueno, he estado en 3 iglesias y en la primera que estuve estaba el líder de alabanza. Entonces yo tenía 12 años cuando de la nada al finalizar uno de los cultos me dijo, ¿no querés venir no sé si necesitaban gente, no tenían, no sé. Definitivamente el Señor usando esa forma. Sí. Entonces, no puede venir, no quiere venir a un ensayo. Y como a mí siempre me gustaba andar participando, pues accedí al ensayo, llegué, probaron la voz y no sé, ya cantaba algo, no sé. Entonces me dijeron, quédese aquí. No se vaya a otro ministerio, este es el suyo. No, yo ya servía en escuela bíblica. Estoy siendo maestro de escuela bíblica. Entonces, en esos inicios me tocaba cambiarme así. Un día servir en una cosa, un día para poder dar abasto en los dos. Pero algo sencillo, algo práctico. Okay. Una invitación. Y esa invitación pues hizo la que el Señor usó para llamarme a servirle en esto. Me imagino que en escuela bíblica obviamente se cantan coro, ¿verdad? Entonces yo creo que tal vez por ahí lo escucharon algún hermano haber dicho, ya él que da escuelita, ya él puede ser. Es primera vez que me imagino eso, nunca me había ocurrido. Siempre me he puesto a pensar que no sabía cómo, pero sí, a mí me tocaba cantar las canciones de los niños. Puede ser una posibilidad. Escuchaba la radio y ahí me aprendía muchas canciones. Bueno, yo fui a escuela bíblica entre 8 los 12 años. Yo iba a recibir la escuela bíblica y pues ahí se aprendía uno muchas canciones y ya cuando me tocó a mí estar al frente me tocaba cantarlas también, entonces no sé, a lo mejor increíble. Podríamos decir, hablando ya de otro tema, ¿cuál es su influencia musical? Ya que cada quien tiene digamos como su estilo.
en este caso. Entonces, ¿cuál fue la influencia musical que tuvo usted o el artista, la persona que usted dijo, me gustó cómo canta él, me sale la voz aquí? ¿Cuál fue ese personaje? Bueno, hoy ya son canciones viejitas, ya se pueden considerar hoy. Pues para la época estamos hablando de 2000, ¿qué? Estamos hablando del inicio de los 2000, 2002, 2003. Sí. Entonces, donde yo estaba, el hermano que dirigía, pues cantaba muchas canciones de la gente que hoy Dios ha usado y ha puesto al frente para el tema de la alabanza. Sí. Estamos hablando de Jesús Romero, Danilo Montero, de Marco Witt, creo que de esos tres, Marco Barrientos. Sí, o sea, de ellos cuatro, creo que es la música que más se escuchaba, más se cantaba en las iglesias. Sí. Entonces, pues esa propuesta es la que salía en las radios. Antes no estaban hoy como buscar en YouTube ahí las Spotify, canciones, nada, sino que lo que estaba en la radio, eso es lo que salía y pues eso, definitivamente eso. Dani Berríos. Sí, yo creo que esos cuatro, sí, estamos hablando de 5, son lo que más escuché y que se cantaba, era congregacional, se cantaba en las iglesias. Entonces ahí pues surgió ese gusto, creo, esa influencia musical. Podemos decir, la música cristiana contemporánea de la que resurgió. Estamos hablando de álbumes de los 90, ¿verdad? De los 90, más o menos, casi toda la canción que surgió en los 90. Juan Carlos Alvarado, no sé cómo se me pudo haber pasado. Juan Carlos Alvarado. Definitivamente. Entonces, ese conjunto de... Es interesante algo que usted dijo, que es muy cierto, que yo creo que yo lo llego a compartir en cierto punto, pero el hecho de que esa gente para nosotros, incluso en la actualidad lo sentimos como parte de, pero ahora se lo ponemos a alguien que tenga que 12, 15 años, ni idea de quiénes son. Tal vez de algunos, ¿verdad? Por ejemplo, Marcos Witt, que siempre se ha mantenido en la misma línea, Marcos Barrientos también, pero digamos, Dani Berríos, que ya no se ha escuchado un nuevo disco, o tal vez algo tan sonado como antes, ¿verdad? Cuando cantaba la de Yo quiero ser como tú, y cosas así que a todos nos llegaba. Pero hoy es bien interesante esa comparación que usted dijo, que antes para nosotros eso era algo del momento. Ahora es como que ya esto ya pasó de moda, ¿verdad? Definitivamente los gustos o los tiempos cambian, los géneros. Sí creo que los conocen algunos, pero con otras canciones. Sí. O sea, no con lo que iniciaron. Yo he preguntado a veces, de hecho, con la experiencia de trabajar con los ministerios de alabanza, que a medida que ha ido avanzando el tiempo, de repente los músicos ya no conocen, de repente cuestiones que yo digo, ¿cómo es posible que no se puedan esto? ¿Verdad? Sí. Entonces... pero uno llega a entender, no, definitivamente es otro tiempo. Nunca pensé decirlo, pero definitivamente en el avance del tiempo se pueden ver las marcas de los gustos de la música. Sí. Los muchachos hoy escuchan otras cosas que a lo mejor a uno no le gustan mucho, otras sí, quizás. Sí. Entonces los gustos de los avances del tiempo. Sí, yo creo que ahí hay una gran verdad en el tiempo que sonaba Hillsong, que todo el mundo era Hillsong, todos los jóvenes eran Hillsong. Quien no escuchara Hillsong no estaba en la onda. Cuando sonaba mucho Hillsong, pues yo ya tenía unos 5 o 6 años de estar sirviendo, que se oía lo más fuerte y cabal en ese momento todos querían tocar canciones de Hillsong y de Hillsong. Todos eran desde mi interior y tómalo. Desde mi interior y tómalo no podían faltar. Ahí ¿verdad? Está. Entonces, y hoy ya son otras canciones. Sí, han ido cambiando definitivamente. Otra pregunta interesante que nos gustaría saber, de todo el tiempo que usted lleva sirviendo, ¿cómo usted ha ido, o sea, cómo usted ha ido creciendo como músico, o sea, como líder de alabanza? Porque a veces hay gente que se va y que va a aprender a clases, que va y se mete. En el caso de usted, ¿fue ese el caso? ¿O cómo fue el tiempo, el pasar de los años, el practicar, el escuchar? ¿Cómo fue que usted creció en esta parte? Bueno, quizás nunca yo pensé en el hecho de formar algo profesional en esto. De hecho, nunca fui a estudiar algo, una academia. Fue yo creo que definitivamente el amor que el Señor pone por su obra. Y digo eso porque a veces uno en su propia humanidad, uno dice, no, ¿para qué voy a dedicar tanto tiempo a esto? Sí. Entonces, solo el amor que el Señor hace crecer en uno,
de poner a hacer las cosas y ha ido surgiendo. No asistí a algún curso de algo, sino que sirviendo en los ensayos. Sí, en todo este tiempo he ensayado siempre al menos una vez por semana para los cultos de la semana. Sí. Que en estos 18 años estoy hablando que no sé cuántas horas y horas de ensayo han sido. Y eso es lo que Dios ha usado para ayudar a uno a mejorar lo que uno hace, ¿verdad? Entonces, consejo para los que nos ven, los que pertenecen al ministerio, hay que ensayar. Es parte fundamental. Porque yo siento que a veces pasa que no quieren ensayar por X razón y que no, que yo me la puedo en la casa del ensayo. Pero no es lo mismo, definitivamente, porque también dentro de los ensayos hay un momento, siento yo, de adoración, se ora, se habla entre todos. Entonces, yo creo que es consejo para la gente que está se casa, ¿verdad? Definitivamente el ensayo, si uno ama, o sea, primero amar a Dios, porque tampoco siempre he tratado de comentarles a los muchachos que participan, no amar la música. A veces es muy fácil confundirse, decir que amo a Dios, pero realmente lo que amo es tocar un instrumento y el pasatiempo. Exacto, sí. Entonces, si realmente el Señor ha puesto ese talento y uno disfruta hacerlo, entonces ahí es donde viene lo que Dios usa con disciplina, ¿verdad? Y eso es en todas las áreas, no solo en la música, en aprender un idioma, aprender a tocar algún instrumento, cualquier cosa. Requiere práctica, ¿verdad? Perfecto. Le tengo preparado un par de preguntas. Aquí pues la intención es también que usted toquemos temas ya así del área cristiana, musicalmente hablando, porque creo que esta parte es una parte bien fundamental en la vida, no solo de un cristiano, sino de una persona no cristiana, porque si lo hablamos como es, la música es algo milenario, o sea, viene desde el principio, e incluso si leemos la Biblia viene desde arriba, desde antes de la creación. Entonces yo creo que esto es algo que humanamente lo marca a uno, o sea, creo que o sea, yo una vez escuché a alguien que decía que si se acabara el mundo, ¿qué fuera lo que más extrañara? Y decía la persona, la música. Y yo me ponía a pensar y decía, es cierto, porque la música nos causa cosas que no nos causa otra cosa. Por ejemplo, a veces usted ha escuchado alguna canción y se le eriza la piel, y yo no sé qué así de la nada, ¿verdad? Entonces yo creo que la música es algo que es hecho para todos y es algo bien fuerte, siento yo, es una influencia muy grande, y bueno, sabemos lo que la Biblia habla de la música. Para usted, ¿cuál es el propósito de la música acá para nosotros? Como cristianos hay que verlo desde una perspectiva cristiana. A eso llamamos una cosmovisión cristiana, o sea, tratar de verlo a través de lo que la Biblia dice, porque si nos ponemos a hablar de lo que cada quien piensa, pues habrían miles de opiniones y cómo saber cuál es la verdad absoluta. Exacto. Entonces, verlo a través de lo que la Biblia dice y del propósito divino y todo eso. Definitivamente la música ha sido creada para la adoración a Dios, ¿verdad? La Biblia habla ampliamente del uso de instrumentos, de todo tipo de instrumentos, que es lo que respira la ave Jehová, que hemos sido creados para la alabanza de su gloria. Entonces, definitivamente el uso es adorar a Dios, y a través de esa adoración viene el gozo, viene la alegría y viene todo eso, ¿verdad? Entonces, adorar a Dios genera, aparte de ese beneficio espiritual, ese crecimiento espiritual en los diferentes temas que se tocan de la alabanza, es el hecho de la bendición propia, recordarnos a nosotros mismos que Dios es grande, porque hay canciones que son para Dios, una adoración vertical. Exacto. Y hay canciones que son para la edificación de la iglesia. Sí. Entonces, hablemos de un ejemplo. Para poner un ejemplo, dice, enciende una luz. ¿Qué no sabe esa canción? Sí. Entonces, está dirigida para que la gente, no para Dios, está dirigida para la gente. Para el ambiente. El ambiente. Para que la gente recuerde la importancia de que es ser luz de Jesús delante de las personas, ¿verdad? Entonces, no es una adoración hacia Dios vertical, sino que es para la edificación de la iglesia, de los ministerios. Entonces, todo yo lo veo de esa parte, ¿verdad? La adoración, y a través de la adoración viene una gran cantidad más de beneficios espirituales para la iglesia. Sí, hay una parte en la Biblia que a mí me sorprende, hablando de eso de la música,
Porque así como usted dice, la música ha sido creada para la adoración de Dios. Y es bien claro, pues en la Biblia dice de que Satanás, antes Lucifer, era el encargado de la música en el cielo. Hay una parte incluso que a mí me deja mucho en qué pensar, que en el caso del rey Saúl, cuando era atormentado, dice que era atormentado por espíritus y que David tocaba el arpa y que él tocar el arpa lo tranquilizaba. O sea, vemos el poder de la música. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo lo percibe? Lo veo como otro de los beneficios espirituales, o sea, hablábamos de la adoración, todo se ha filtrado de la adoración a Dios y de eso trae esos otros beneficios. El gozo para las personas, sanidad, Dios obra a través de, se mueve la fe de las personas. Bueno, la Biblia dice, si estamos hablando a partir de la Biblia, gózate, deleítaste a sí mismo en Jehová y Él concede las peticiones de tu corazón. Sí. Entonces, si a través de un canto me deleito delante de Dios, ahí por una consecuencia Dios mueve su mano para nuestras peticiones, ¿verdad? Sí. Entonces, otro es la liberación, es como el ejemplo bíblico de Saúl, ¿verdad? Y del arpa de David, todo eso, que Dios se movía, ¿verdad? Y traía paz, que el espíritu maligno dejara a Saúl por ese momento. Entonces, todos esos son las partes de los usos o de los, no sé cómo decirlo, si de los usos o los beneficios sí. de la música, del poder que tiene la música, que viene de Dios definitivamente, ¿verdad? Entonces, no es la canción por sí sola. Exacto. No es la melodía por sí sola. No es el cantante. No es el cantante, sino que Dios manifestándose a través de eso para hacer obra sanadora, liberadora, restauración, paz y todo lo demás. Dijo algo bien interesante. Yo creo que esto hay que anotarlo porque es algo bien fuerte. Aquí tenemos una frase que vamos a estar poniendo que es fuerte cuando usted diga algo. Entonces, qué fuerte lo que dijo, que todo se filtra de la adoración de Dios. Y entonces, si lo vemos así, es como un embudo, digamos. Todo viene de arriba, pero después de lo que pasó, de la caída de Satanás acá y todo, podemos ver bien claro que la música que no adora al Señor, que la letra va por otro lado, es muy fuerte en la juventud, por ejemplo, ahora. O sea, no vamos a nombrar artistas, pero se hacen cosas y hay canciones que dicen cosas denigrantes para la mujer, por ejemplo. Y a la gente le gusta. Y hay mujeres que les gusta, o sea, que las cantan y uno se queda así como que duro. Pero es eso que usted dice, todo se filtra. Porque Satanás sabe que esto es una arma fuertísima, o sea, una arma que a cualquiera lo puede convencer. La gente cuando corta en su noviazgo, que yo he escuchado, no, hay música cortavenas que le dice la gente. Lo que sucede es que la música mueve emociones, entonces depende el momento que acabas de decir, de que hay un corte ahí de una relación, algo, automáticamente tienes una emoción y hay gente que escucha algo y le recuerda, entonces sí. es enlazar o conectar, porque el poder de la música, a nuestras emociones. Entonces, de hecho, sí, la Biblia dice que hay gozo en la presencia del Señor, y yo quería dar ese ejemplo, qué tan importante es, qué es lo que en las iglesias o en los programas de las iglesias se hace, cuáles son las dos cosas que ocupan el mayor tiempo de un programa de una iglesia, de eventos. La palabra del Señor y la alabanza. La palabra del Señor. Sí. Yo creo que no hay iglesia quizás que diga que es iglesia y no canten, no prediquen. Sí. Entonces, son las dos actividades. La palabra es mucho más importante que lo que podemos cantar, ¿verdad? Porque es más importante lo que Dios nos diga que sí. Lo que nosotros queramos hacer a través de la música. Entonces, solo con ver que es parte de un programa constante que ha sido así por años y décadas y a lo mejor siglos, ¿verdad? Sí. Entonces, nos habla de la importancia que tiene por sí misma. Definitivamente, yo siento que eso también es algo importante que dijo, de que son las dos cosas, los pilares fundamentales de una predicación, es eso, ¿verdad? Y yo siento que también la alabanza es la preparación, es como la antesala para prepararnos a recibir el mensaje, porque he visto gente que habla en la alabanza, en la adoración,
se quiebra, se mete y a la hora de escuchar el mensaje lo recibe hasta con fuerza, ¿verdad? Por el hecho de que la alabanza lo prepara uno. Vamos a hablar ahora de un poco del estilo de música, géneros musicales. Sabemos que hay miles de géneros, hay géneros nuevos que van saliendo. Hace unos años salió el trap, que nadie sabía qué era, y ha pegado definitivamente el trap. Antes eran otros estilos de música. Y yo quiero que usted me diga cómo ve esta parte, porque sabemos de que hay lugares en los que cierto género no es aceptado. Si no es de este tipo, pero yo creo que como usted como líder de alabanza, uno tiene que aprender a estar en todos. No, tal vez no vamos a estar metidos en uno solo, pero también poder tener una amplia gama de géneros. Por dar un ejemplo, lo invitan a una iglesia allá lejos, en un cantón, o sea, no va a llevar, qué sé yo, el nuevo disco de Marcos Witt, que es algo electrónico, por dar un ejemplo, porque ellos, nada que ver, ellos tocan guitarra y el tumpa tumpa, como le conocen, ¿verdad? ¿Cómo ve usted esto de los estilos de música y cómo lo percibe usted como líder de alabanza? Como la música, estando presente en todas las culturas, en todas las regiones, o sea, en todos lados. Entonces, obviamente, la gente se adapta lo que tenga. Por ejemplo, los que tienen X tipo de instrumento crean música basada en esos instrumentos. Entonces, puede decirse que hasta cierto punto es parte del desarrollo cultural de cada lugar, ¿verdad? Entonces, con lo de los géneros, yo creo que la Biblia no habla de ningún género. Entonces no podemos nosotros decir, no, como se llegó a pensar en un momento, no, el rock no se puede usar. Sí. Bueno, no es cristiano. Yo siempre he dicho, cuando he tenido la oportunidad que les he recordado, realmente no hay música cristiana. Exacto. Yo siempre le he dicho, cristiano es aquel que por decisión sigue a Cristo. Sí. O sea, alguien que tiene voluntad. La música es algo que no es una persona que tenga una voluntad. Entonces, para decir soy cristiano, el cristiano, y lo han dicho muchos también ministros del Señor, el cristiano es el que crea la melodía, el que crea la letra. Entonces, yo no veo problema con los géneros, ¿verdad? Sí, de repente dice uno, no, a mí no me gusta X, pero es parte por su influencia. Si yo hubiera, desde que nací, yo hubiera escuchado el heavy metal, a lo mejor me gustaría mucho cantar el heavy metal, y diría heavy metal cristiano y me sentiría tranquilo. ¿Ya has escuchado heavy metal cristiano? Curiosidad. Sí. ¿Y cómo le hacen? No me gusta. Para mí, porque siento que es más o sea, cómo crear un efecto, más el esmero en cómo hacerlo, la forma en que hacerlo, que el fin último, que es lo que es para que se hace. Sí. Entonces, a mí personalmente no me gusta. Siento que, primero, porque no lo puedo cantar. Entonces, obviamente yo como están acostumbrado a... Sí. Yo todo lo que oigo, si oigo una canción en el bus, bueno, antes que iba en bus, que te tocaba no aguantar lo que llevara. Sí. Entonces ahí me aprendí muchas canciones que de otra forma creo que no las conocería. Entonces, yo creo que a todos nos ha pasado aquí en El Salvador. Ahí pongan en los comentarios historias de qué canciones le pasó algo en el bus. A mí me pasó en la 42 y ya se imagina. Usted se subió una vez en la 42, lo hablábamos. Y el primero y la última. Me dio miedo, sentí que me iba. Sí. Los que hemos ido en ese recorrido sabemos que a punto de ver al Señor. Y con mala música para comenzar. Entonces, ahí, pues con eso de los géneros, definitivamente es algo que crece con la persona, donde uno es expuesto. Entonces, la música es igual como aplica con lo que dice, hay un dicho por ahí que dice, si no estoy mal, para los gustos los colores, ¿verdad? Entonces, para los gustos los géneros musicales, ¿verdad? Entonces, cuando me han preguntado si algo, yo les digo que sentí que la Biblia dice que el Espíritu de Dios habla en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué dice el Señor, verdad? Que me hace sentir en mi espíritu si eso me está edificando o no. Y yo creo que ahí, de eso de lo que usted ha dicho, de los géneros, por dar un ejemplo, hay mucha gente que se ha convertido escuchando a Pablo Olivares, que sabemos que es un tipo de rock fuerte,
Hay unas tranquilas y todo, pero la base de él es algo bien, bien fuerte. Por también lo que usted decía, él se creció escuchando música de este tipo. Yo creo que ahí vamos con la parte en lo que decía Pablo. A los romanos le hablo como los romanos, a los griegos le llevo como los griegos. Y creo que parte para que la gente también como que lo capte es que para eso están los géneros, porque si no, vamos a poner un ejemplo, uno que escucha reggae toda su vida, no le vamos a llevar a Marino, por ejemplo, él se nos va a correr, ¿va? ¿Cómo ve usted esta situación de que los géneros puedan captar y evangelizar a alguien? Muy bueno, de hecho, si tienes el fundamento bíblico que acabas de mencionar, de que, bueno, la Biblia dice que con cuerdas humanas el Señor nos atrae. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que va a usar aquello que nos gusta, aquello que desde un principio no tiene una implicación espiritual, que el Señor usa para traernos ahí. Entonces, yo lo veo muy... Y no pasa solo con la música, pues. Puede pasar con cualquier otra. Hay mucha gente que viene al Señor en la red de iglesias donde estamos trabajando. Sí. Se ocupa mucho, por ejemplo, hay torneos de fútbol y hay muchos jóvenes que vienen a partir de eso. Entonces, lo mismo con los géneros. Sí. Hay gente que puede venir a Dios a través de X género, X cantante que escuchó y que le gustó, entonces ese fue. Y hay muchos testimonios así, de que dicen, no, yo empecé a escuchar o descubrí tal banda, tal cantante y me gustó, y eso fue algo que Dios empezó a usar como herramienta para traer a las personas. Entonces, lo importante quizás, el cuidado es hasta qué punto, porque esa es una línea muy delgada. Muy delgada. Sí. Mucha gente que es criticada, de hecho, dentro de lo musical de si son cristianos, sí, pero están en un medio de que no es cristiano, pero siguen haciendo, comportándose, diciendo cosas que quizás no van. Entonces es bien delicado eso, ¿verdad? Son temas de discusión muy amplios. Sí. Entonces, definitivamente Dios usa eso, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, siempre la parte espiritual, ¿verdad? Porque de repente puede ser alguien que no se preparó, no vio la importancia y le pasa al revés, ¿verdad? Que por X género musical, pues, empieza a escuchar otra cosa, y eso, el mensaje, lo que me ministra me empieza a alejar de lo que el Señor, pues, me ha encomendado o lo que he estado haciendo. Ok. Hablando de esto, siempre de los géneros, vamos a pasar un poquito a la par el contenido de la letra. Porque creo que hay no discusión, pero a veces hay gente que dice que no podemos escuchar otro tipo de música que no sea música que adore o alabe al Señor. Pero, ¿cómo ve usted esto? Porque hay canciones que hablan de amistad, por dar un ejemplo. Hay canciones que dicen cosas, que por esto. La canción que hablamos al principio, la de Dani Berríos, bueno, otra de las canciones de Jesús en Romero, Mágicas Princesas. O sea, vamos a ese punto. ¿Será de que porque no dice nada del Señor, la podré yo escuchar o podré escuchar algún tipo de música secular como el mal llamada, ¿verdad? ¿Qué piensa usted sobre esto? Muchos me han preguntado también, bueno, compartiéndoles que también he tenido la bendición de poder pararme frente a enseñar a la gente como maestro, y muchos muchachos aprovechan a preguntar si esto tiene algo de malo, y siempre es algo como no tan fácil de explicar porque hay muchas voces alrededor de la gente diciendo una cosa. Entonces, lo que decía al principio, ¿cómo sé cuál es la verdad absoluta? Sí, cada quien expone lo que piensa. Sí. Entonces, yo puedo pensar una cosa, vos puedes pensar otra cosa, y de repente alguien se ve expuesto a eso y va a tomar la que más le convenga. Exacto. O sea, en mi pensar, en mi experiencia, creo que no está, es algo muy delgado lo mismo, no está malo porque, bueno, en la misma Biblia hay letras, bueno, donde se exalta Cantar de los cantares. se exalta a Dios principalmente, pero de repente un agradecimiento a Dios por ganar una batalla, por ejemplo, ¿verdad? Lo vemos en los Salmos, ¿verdad? El agradecimiento a Dios y todo eso. Entonces yo pienso, sería malo, por ejemplo, de que yo de repente alguien cante, que esté cumpliendo años y yo venga y le cante el feliz cumpleaños porque no dice nada de Dios. No, eso es del diablo. Ajá, entonces estoy deseándole a la persona un feliz cumpleaños.
Sin embargo, yo creo que el problema está en qué tan conscientes somos nosotros, ¿verdad? De a dónde nos llevan esas cosas. Qué fuerte. Creo yo que está realmente, no tanto que si la canción es mala, bueno, si tiene, sino que si nosotros estamos conscientes. Hay mucha gente, por ejemplo, yo lo veo así. Hay mucha gente que dice, no está nada malo, ¿verdad? Y empieza a escuchar cosas. Sí. Pero de repente se va alejando de Dios, que se va alejando. Definitivamente. Y se va. Y yo he visto jóvenes así. Sí. ¿Verdad? Bueno, gente que ya es adulta, de que empezó a alejarse de Dios y empezó a ver un cambio en su conducta, en la calidad de su servicio. Empezó poco a poco a distanciarse cuando empezó a escuchar algo que aparentemente no estaba malo. Uh-huh. Y no es que la canción estaba mala, sino que la persona se dejó poco a poco influenciar. A caminar. Uh-huh. ¿Verdad? Primero, es como agarrar un vicio, siento yo. Sí. ¿Verdad? Alguien a lo mejor no tiene un vicio de fumar, ¿verdad? A mí ya han habido jóvenes que cuando me han dicho, no, pero mire, es electrónico. O sea, bien, yo he puesto ese ejemplo. No, mire, pero es electrónico, ese no es malo para la salud, que no sé qué. Solo es música, solo es ruido. No, me refiero a un cigarro electrónico. Ah, ya, sí. Que cuando uno dice, mira, anda, viendo esto, ten cuidado que no sé qué, eso no está bien, delante del Señor te vas a... No, pero si esto no está malo, ¿verdad? Entonces, pero de ahí pasaron a otra cosa. Okay. De ahí pasaron a otra, y de ahí pasaron a otra, y hasta que están en un estado. ¿Verdad? Sí. Entonces, como decir, no, mejor no meterse cuando uno sabe cómo jugar con algún perro bravo, ¿verdad? Sí. Entonces, que yo sé que se mira bonito y no me va a hacer nada porque está enjaulado. Pero si yo poco a poco lo empiezo a acercarme y a jugar con él, a lo mejor voy a resultar mordido, ¿verdad? En algún momento, algo como eso. Es como lo que la palabra lo dice, todo es lícito, pero no, o sea, yo creo que ahí está la parte fundamental de eso que acabamos de hablar, porque nosotros podemos hacerlo, fácil, o sea, las puertas están abiertas, pero que me convenga, yo creo que ahí está el detalle, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando, queremos que también le dé un consejo a la gente que está viéndonos. Nos están viendo gente que pertenece a la alabanza, que tal vez quiere meterse al ministerio, está pensando en servir o qué sé yo. ¿Y qué consejo le puede dar para ellos, los que quieren comenzar, los que ya están, los que tienen esas dudas, esas luchas que hemos hablado con los géneros, o que si sí o si no? ¿Qué consejo les puede dar para toda esta persona y también para la gente que quiere adorar al Señor y que la música es la parte fundamental para ellos? ¿Qué consejo les podríamos dar? Mi consejo creo que es no perder de vista el propósito final de todo, ¿verdad? Que es glorificar a Dios, ¿verdad? Si yo me mantengo con esa visión, eso me va a permitir a mí reconocer cuándo puedo hacer algo, cuándo no debo meterme, cuándo no debo escuchar algo. Porque... Y pedirle la sabiduría al Señor. Y Señor, háblame. Yo les digo eso, Señor, háblame a mi espíritu. Yo quiero entender si algo no te agrada. Porque obviamente algunos dicen, no, pero eso no está en la Biblia, que no sé qué. Hay muchas cosas que no están en la Biblia porque no existían ni tan siquiera cuando se estaba escribiendo la Biblia, ¿verdad? Así es. Entonces, pero podemos basarnos en muchas otras cosas, siempre en la Biblia. Pero creo que es muy práctico pensar esto le agrada a Dios, ¿verdad? Sí. Creo que eso es muy práctico. Es como cuando uno está con un papá. Yo puedo ver si mi papá está molesto porque yo dije algo, hice algo, me fui para un lado. Entonces, Dios es nuestro Padre. Entonces, tratar de conocer a Dios, ¿verdad? A través de la Biblia, eso es lo importante. No conocer de Dios, sino que conocer a Dios. Yo puedo conocer a alguien, pongamos a alguien así, el presidente de Estados Unidos, yo puedo oír de él y conozco de él porque puedo leer una biografía, pero yo no lo conozco a él, porque nunca le he hablado, nunca. Entonces, conocer a Dios. Entonces, pedirle al Señor la guianza, el sentido de su Espíritu Santo. Si algo está bien, entonces no perder de vista que ese es el fin último. Innegablemente es difícil porque uno se siente bien haciendo alguna cuestión, pero no debemos olvidar que a veces nos confundimos entre que si le gusta mi cuerpo, ¿verdad? Que es una lucha espiritual, esa, ¿verdad? Los deseos del cuerpo, contra los deseos del espíritu que Dios pone en nosotros. Entonces,
Definitivamente pedirle mucha guianza al Señor, y no olvidar nunca que lo que se hace es para Dios, ¿verdad? Y no solo para un beneficio personal de sentirme bien interpretando un instrumento. Hay mucha gente que ha aprendido en la iglesia a tocar un instrumento, a cantar, Sí. y de repente están en otros lados. Muchos cantantes Sí. famosos, de hecho, empezaron en la iglesia, poniendo ese talento, ese don que el Señor les dio, y de repente ya no, ¿verdad? Entonces, Sí. no perder de vista que es para eso, ¿verdad? Y eso nos puede ayudar a mantener nuestro enfoque en esa misión principal, ¿verdad? Que es para la alabanza de la gloria del Señor. Ok, perfecto. Ha estado buena la plática, ha estado muy, muy buena. Yo que siento de que la gente va a estar satisfecha con lo que he escuchado. Es muy importante, siento, este tema porque es algo muy fuerte. Como le decía al principio, es algo milenario que se ha basado tanto para gente en tiempos atrás, tanto en el área personal y en el área espiritual, ¿verdad? Lo que usted decía, yo creo que eso de todo se ha filtrado a través de la adoración de Dios, eso es algo muy, muy importante y que tal vez a veces primera vez que lo escucho, por eso le dije, qué fuerte, porque me quedé imaginándome esa situación así, que todo se filtró a través de eso y cómo Satanás lo ocupa, porque es... Muy, muy importante eso. Yo lo he compartido, a eso llamamos una cosmovisión cristiana. Uh-huh, entonces, exacto. Como cristiano debo tener una cosmovisión cristiana, ver la música a través de eso, la Exacto. educación, el trabajo, la vida familiar. Sí. Porque no puedo decir que soy cristiano y lo estoy viendo desde otros lentes, ¿verdad? Así es. La cosmovisión cristiana como ponerme unas gafas y verlo todo a través de eso. Yo no puedo decir que soy cristiano y ponerme las gafas de otra cosa y verlo desde la parte humanista, que hay mucha gente que se confunde, ver el positivismo, que es algo muy fácil de confundirse, dicen, no, eso es positivo, y se convierte en algo positivo. Sí. Entonces, y no en algo divino, no en algo... y nos confundimos en eso. Hay muchos pensamientos que la gente puede confundir. Hoy escuchamos mucho oír de que un pensamiento como cree en ti mismo, sí, que se ve muy bonito, yes, ¿verdad? Sí, cree claro. en ti mismo, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia no dice cree en ti mismo. Exacto. Entonces vengo yo y aplico, me pongo esas gafas de la cosmovisión cristiana. Entonces digo, la Biblia no dice que yo crea en mí mismo, dice que me fíe de Jehová con todo mi corazón. Exacto. Amén. Entonces es donde viene, y ahí es donde podemos hallar el sentido de cómo Dios ve las cosas versus cómo el mundo las pone o nos trata de vender las ideas. Ok, perfecto. Estado buenísimo, señor. Qué fuerte, sí, ha estado fuerte. Así que bueno, gracias por habernos acompañado, hermano Carlos. Créanme que para nosotros ha sido de mucha bendición esto. Sabemos de que la gente va a recibir. Así que a todos los que nos están viendo, ha estado Carlos Amaya con nosotros en el primer podcast del Ministerio Vencedores. Recuerden que este es el inicio de muchos más. Vamos a estar todos los sábados a partir de las 8:30. Se van a estar publicando para que usted pueda ver los podcasts. Pueden hacer sus preguntas, también los invitamos a que escriban en la caja de comentarios. Vamos a estar anotando porque queremos también hacer preguntas al final de lo que ustedes tengan, dudas o cosas que quisieran también hablar. Vamos a estar ahí muy pendientes, así que agradecemos. Hermano Carlos, muchas gracias, de verdad, un placer. Por eso. Buenísimo, así que hasta aquí llegamos con el podcast Rescate. Es un gustazo y estamos a la orden. Que el Señor me los bendiga a todos. Bendiciones.